cada domingo porque veo que están entendiendo la importancia de ofrecer el culto a Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 7, solamente 2 versículos 59 y 60. Hechos 7. Voy a dar lectura. Hechos capítulo 7, el verso 59 y 60 dice así. Voy a dar lectura a la palabra en honor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y doy lectura. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. La semana pasada, ¿verdad? Dios, siguiendo la corriente de la palabra que Él nos está dando, Dios nos estaba transmitiendo que Satanás está vistiéndose, ¿verdad?, de ángel de luz. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios. ¿Para qué? Para mantenernos distraídos. ¿Qué es lo que realmente Satanás quiere? Él lo que más detesta es que nosotros nos aferremos al nombre de Cristo. Por eso Él nos va a engañar ¿con qué? Con deporte, con trabajo, con dinero, con playas, ¿verdad? Alguien por ahí de repente dice: hace mucha calor en la iglesia, mejor quedémonos en casa y vayamos a un lugar más fresco. Nos engañó a Satanás. Porque nunca Él te dice: yo soy el diablo y no vayas a la iglesia, sino que Él se muestra, ¿cómo qué? ¿Han desayunado hoy? ¿Sí? Se muestra como ángel de luz. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque Él quiere distraernos. Él no quiere que nosotros restauremos lo que originalmente nos pertenece a nosotros. ¿Y qué es lo que a nosotros nos pertenece? Lo que están haciendo ustedes hoy, el culto. El culto se nos fue arrebatado en el Edén cuando el hombre cayó, ¿no? Y Dios a través de Cristo nos ha restaurado lo que originalmente es nuestro. Aquí no me entendieron. Dios a través de Cristo nos ha restaurado lo que es nuestro. El culto es nuestro. El culto le pertenece a los hijos de Dios. Por eso, al estar en esta mañana sentado aquí, no pueden ustedes pasar este tiempo como un tiempo que pasa nada más. No, hoy se tienen que ir de este lugar con un pacto, con una respuesta en su corazón. Dios está conmigo. Y Dios está conmigo como Emmanuel. Y tengo que entender realmente, como hijo de Dios, Dios me ha dado todo ya. Pero a veces miramos no a Cristo como la respuesta única, absoluta. No miramos como Cristo la singularidad de Dios, que no hay otra respuesta bajo este cielo, sino que todavía estamos pensando: oh, Estados Unidos tiene todo para poder triunfar. ¿Alguien sigue pensando así? ¿Ah? Yo antes pensaba así. Estados Unidos tiene todo para poder realmente triunfar y ser feliz. Pero cuando yo comencé a ver realmente la Biblia pone cosas que no hay en ningún otro libro. Miren ustedes los genocidas, los dictadores que se han levantado. Lo dije la semana pasada. Se levantó un hombre llamado Hitler, que mató 17 millones de personas, incluidos 6 millones de judíos. ¿Por qué pasa eso? Se levantó Stalin, un hombre que mató 20 millones de personas. Se levantó en Camboya un hombre que mató la tercera parte de su población. ¿Por qué pasa eso? Solo la Biblia da la respuesta. ¿Por qué es que se levantan los crímenes? ¿Por qué hay tanto desastre? ¿Por qué hay tantas maldiciones? Porque ni siquiera los crímenes que se están cometiendo ahora
en Estados Unidos ni siquiera son por los adultos, son por los niños, son por los adolescentes. ¿Cuántos me están entendiendo? Y la Biblia pone que Dios no le ha dado la autoridad a los budistas para parar esto. No le ha dado la autoridad a ninguna religión, solo a los hijos de Dios para parar esto. Y esos hijos de Dios, ¿dónde están ahora? Aquí disfrutando de lo que es de ellos, el culto a Dios. Por eso ustedes tienen que mirar esto, no de cualquier manera. Tienen que darse cuenta hoy. Hemos recibido una bendición tan grande. Tenemos identidad, tenemos poder, tenemos bendiciones de Dios. Pero no es solo para nosotros. Hay que ir afuera y compartir eso. La iglesia que no evangeliza, la iglesia que no proclama el nombre de Cristo, será una iglesia que dejará de existir. Porque la existencia de la iglesia es las misiones, es el evangelismo. Pastor, yo trabajo en el lugar donde tú estás, proclama el nombre de Cristo. Pastor, no tengo tiempo, en el lugar donde tú estás, ahí habla, brilla la luz de Cristo y termina con la oscuridad. Porque el evangelio que nos ha dado Cristo es un evangelio que para el desastre, quebranta la oscuridad, termina las maldiciones. Por eso ustedes tienen que saberlo. Ustedes tienen un poder tan grande. Miren ustedes, solo miremos nuestra nación. ¿Hay zonas de desastre o no? Hay zonas de desastres. ¿Hay campos infernales o no? Hay campos infernales. ¿Hay campos total caídos en el vacío o no? Hay campos que están caídos en el vacío. Lugares donde nadie todavía ha ido a proclamar el evangelio. Zonas atrapadas en adicciones. Zonas atrapadas en alcoholismo. Zonas atrapadas en divisiones. Zonas atrapadas con problemas mentales tan graves. Los presidentes no tienen la autoridad para acabar eso. Porque Cristo no dijo eso. Cristo le dio la autoridad a la iglesia. Que nuestra nación fracase no es culpa del presidente, no es culpa de los políticos, es culpa de la iglesia que no está entendiendo la única entidad que tiene poder y autoridad para parar las maldiciones, el desastre. ¿Quién es? La iglesia que posee a Cristo. Dile a tu hermano que está al lado: vamos a disfrutar 24 horas del poder de Cristo. Dígaselo, no tenga pena. Cuando miran estas cosas, cuando miran este desastre, ¿qué es lo que viene a sus mentes? ¿Ah? ¿Por qué es que están viniendo estas maldiciones, estos desastres? Ah, pastor, la gente se suicida porque ha caído en problemas graves, severos. Entonces todos tienen que suicidarse, pues. Porque todos tienen problemas, ¿o no? El suicidio no viene porque tienen problemas. El suicidio viene porque Satanás ha llenado tu corazón. Amén. El suicidio viene porque Satanás ha atrapado tu mente. Por eso ustedes tienen que entender quién es el culpable, quién está causando todo esto. La Biblia pone, Génesis capítulo 3, ¿qué dice? Que una serpiente entró usada por el diablo. ¿Y qué hizo? Génesis 2:17 dice que cometió un crimen. Mató a los primeros hombres en el Edén. ¿Cómo los mató? Haciendo que transgredieran el pacto. Dios les dijo que si ellos permanecían en su palabra vivirían, pero si rompían su palabra morirían. Y Satanás los llevó a eso, a la desobediencia. Y ese pecado de desobediencia no es un pecado físico, es un pecado espiritual que se llama pecado original. Y la Biblia lo pone como problema espiritual. El mundo, el ser humano, tiene un solo problema. ¿Saben cuál es el problema del mundo? Ausencia de Dios en su vida. Ha perdido su identidad. Si me entienden, díganme amén. Ha perdido su identidad. Dios nos formó como hijos de Dios. Desde el comienzo nosotros originalmente hemos sido creados, formados para vivir con Dios. Por eso cuando Él hace la creación, ¿sabe lo que Él dice? Va a crear las plantas, va a crear los árboles. ¿Qué dice?
produzca la tierra árboles. Génesis capítulo 1. Va a hacer los peces, produzca la mar peces. Pero cuando va a hacer al ser humano, ¿le habla a quién? ¿A la tierra? ¿Al sol? ¿A las estrellas? No. ¿Qué dice? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es un principio que no se puede romper. ¿De dónde fue sacado los árboles? De la tierra. ¿De dónde fueron sacados los peces? Del mar. ¿De dónde ha sido sacado el hombre? De Dios. Por eso que el hombre no puede moverse de Dios. Si sacan un árbol de la tierra, ¿qué pasa? Se muere. Solamente el árbol está feliz cuando sus raíces están en la tierra. Cuando sacamos un pez del mar, ¿qué pasa? Se muere. Solamente un pez es feliz cuando está en el agua. Es un principio que no se puede violar. Si sacamos al hombre de Dios, ¿qué pasa? Se muere. Es el mismo principio. Por eso Satanás atacó al ser humano, para sacarlo de Dios, y cometió un crimen, y el hombre murió con su mujer, y a eso se le llama pecado original. Es un pecado que no se resuelve ni dejándolo de hacer, porque no es algo que tú no has hecho. Yo siempre digo, si le insultas a tu suegra, está bien, deja de insultarlo y pide perdón, ya está, se acaba. Pero el pecado original no se puede dejar de hacer porque tú no lo has hecho. No puedes confesarlo porque tú no lo has hecho. Y entonces, ¿cómo podemos solucionar el pecado original? Por eso fue que Dios vino, para deshacerse a través de Cristo de ese pecado original. Porque el pecado original es separarse de Dios. Y el hombre fue separado de Dios. Y por eso es que su dolor, su sufrimiento está ahí. No puede ser feliz, por más que trate, por más que luche, por más que se esfuerce, no puede ser feliz. La Biblia pone eso. Por eso se levantan los desastres. Un hombre que está sin Dios, si Satanás llega a llenar su corazón, puede terminarse este mundo. ¿Sí o no? Por eso debemos estar orando, entendiendo este principio. Hay ausencia de Dios en el mundo. Hay ausencia de Dios en el ser humano. Pero las iglesias no quieren entender, quieren resolverle el problema físico de las personas. No tomes, no bailes, no fumes. Eso es el efecto, las consecuencias de estar sin Dios. Una persona que encuentre el camino para volver a ser feliz, porque su felicidad es Dios, es la persona que puede entender. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todos los caminos podrán llevarte a Roma, pero el único camino que te restaura lo que te pertenece se llama Cristo. Cristo, Cristo, no hay otro camino. Por eso hoy ustedes tienen que entenderlo. El hombre que está sin Dios está buscando restaurarse. Cuando el hombre toma, ¿qué está buscando? Felicidad. Cuando el hombre hace sus perversidades, ¿qué está buscando? Felicidad. Pero en vez de encontrar felicidad, encuentra más desastre y más dolor. Y así, buscando felicidad, ¿con quién se encuentran? Con el diablo. Caen en hechicería, adivinación, idolatría. Eso trae más desastre todavía. Y por eso las obras del Nefilín se ven. Génesis 6. Las obras del Nefilín, que siempre les digo, Satanás comienza a llenar los corazones de las personas que no tienen a Cristo. ¿Cómo sabe él? Él mira. Satanás es un cazador. Así dice la Biblia. Satanás está cazando. Él es un cazador. ¿Y cómo caza a las personas? Te mira. No está Dios en tu vida, no está Cristo. Te caza. ¿Con qué? Con el pecado original. Ausencia de Dios. Y te llena totalmente de demonios. Te llena totalmente de espíritus impuros, malvados. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso, estos que están llenos del Nefilín, no les importa otra cosa más que lo material. Porque al dejar la parte espiritual, al haberse separado de Dios, sus ojos espirituales se cerraron y solamente miran las cosas físicas. ¿Qué quiere decir eso? El Nefilín es solamente estar interesado en lo material, lo carnal, lo físico. Ese es el Nefilín. Son las obras de los demonios. ¿Cuántos me entienden? Y así que buscan el triunfo. Génesis 11. Así los hombres unen sus fuerzas para pelear contra Dios y construyen su propia torre. Vamos a poner nuestro nombre bien alto. Eso es la Torre de Babel.
Pero ustedes conocen la historia. Todos los que han levantado su torre han sido destruidos. Por eso tienen que entenderlo hoy. Por eso el Señor dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso tenemos que aferrarnos muy bien hoy a la palabra. Cristo puede terminar todas mis maldiciones. Cristo puede regresarme a Dios. Cristo puede restaurarme a todo lo que se me ha sido arrebatado. ¿Cuántos me entienden? Ayer estuve en una reunión y me hicieron acordar. El último descendiente de Saúl estaba abandonado, estaba por ahí, desechado. ¿Y sabe qué dice David? Manden a ver si hay alguien que ha quedado de la descendencia de Saúl. Y le dicen, hay uno. Y estaba quebrado, estaba inválido. Y él dice, yo quiero cumplir mi promesa que le hice a mi amigo Jonatán. Tráiganlo. Y este hombre se asustó. ¿Y sabe qué le dice David? Nunca más volverás a ser pobre. Desde hoy te sentarás a la mesa del rey. Desde hoy comerás de la comida del rey. Desde hoy vestirás la ropa del rey. Eso somos nosotros. Cuando nos hemos encontrado con Cristo, tu pobreza terminó, tu tristeza terminó. Hoy están sentados a la mesa del rey, ofreciendo el culto hoy. Todo está consumado. Eso es lo que quiero transmitirle. Vuelvan a sonreír. Dejen de estar preocupándose por la vida. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer pasado? Yo no he encontrado a ningún pájaro en un árbol preocupado, triste, lleno de ansiedad por lo que va a comer mañana. Ellos viven felices. ¿Por qué? Porque Dios las alimenta cada día. Pero se nos ha enseñado y es tan difícil quebrantar ese molde de qué voy a comer mañana, qué voy a vestir mañana, con qué plata voy a moverme mañana. Ese molde hay que romperlo. Ese es el molde del mundo. Solamente ustedes hoy aférrense. Mateo 6:33. Busque el reino de Dios y su justicia. No sean distraídos por el diablo. Si se distraen por el diablo, no van a buscar lo de Dios, van a buscar lo de ustedes, las cosas que perecen. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Tienen que creer eso. ¿Qué es todo? Todo, pues, todo es todo. Si buscamos la justicia de Cristo y buscamos el reino de Dios, esa respuesta recibiremos. Por eso en Cristo, cuando Él estuvo en la cruz, ¿sabe qué dijo? Consumado está. ¿Qué se ha consumado? El pecado original. Dejamos de ser enemigos, dejamos de ser huérfanos para volver a ser hijos. Él dijo, consumado está. Mis pecados todos fueron solucionados en la cruz de Cristo. Amén. Cuando Él dijo consumado está, legalmente hemos sido otra vez escritos en el libro de la vida como hijos de Dios. Ustedes legalmente son hijos de Dios. Por eso Pablo dice en el Filipenses 3:21, por eso en el nombre de Cristo Dios ha sometido todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Pastor, tengo una enfermedad, somételo en el nombre de Cristo. Pastor, tengo un problema, sometan ese problema hoy en el nombre de Cristo. Pastor, tengo no sé cómo hayas llegado aquí, pero yo te quiero decir, hoy tu enfermedad, tu tristeza, tu crisis, tu problema, lo que vea como venga, hoy sométanlo todo, esas cosas, en el nombre de Cristo. Hay que someter todo en el nombre de Cristo. Jesús es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Amén. Por eso dejemos la preocupación. ¿Cómo voy a ganarme la vida? No te preocupes. Amén. Que Dios está contigo. Él se ha hecho responsable de ti. No sufras por querer salir de ahí. Simplemente cree hoy. Amén. Y empiecen a proclamar el evangelio. Funciona. Donde quiera que vayan, alumbren la luz y empiecen a orar para quebrantar toda oscuridad. ¿Cuál es el secreto para salvar el mundo? Hay que aferrarse a Cristo y a las promesas del monte del Olivar. Cristo llamó a sus discípulos después de resucitar y los llevó al monte del Olivar. ¿Y qué fue lo que le enseñó ahí? Les enseñó que se puedan realmente sujetar
a las torres de Dios. ¿Cuáles son esas torres de Dios? Cristo, Espíritu Santo, amén, reino de Dios. Dígalo conmigo: Cristo, Espíritu Santo, reino de Dios. Torres que pueden destruir todas las torres de Satanás. Primera de Corintios 10, 3 al 5 dice que tenemos que nosotros construir estas torres de Dios para derribar todas estas torres de Satanás. Todo argumento que se quiera levantar contra Dios será destruido por estas torres. Por eso, ¿qué les explicó más correctamente en estos 40 días? El poder del trono celestial. Los bendigo en el nombre de Cristo, que este poder no puede estar en sus oídos, no puede estar solo en sus cuadernos, que este poder puede estar dentro de ustedes. Amén. Tienen que experimentar alguna vez esto. Tienen que experimentar este poder en sus vidas. Y cuando este poder se manifieste, entonces podrán ir por este camino, por este itinerario, por esta jornada. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos ¿de qué? Cristo, solo Cristo. En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la jornada que tenemos que ver. Y entonces veremos que podremos encontrar las señales. ¿Qué señales? Miren ustedes el monte del Calvario. Amén. Todo ha terminado. Amén. Esa señal nunca se deben perder. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso hoy, aferrándose a esto, tienen que mirar qué fue lo que pasó realmente en el aposento alto de Marcos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Estaban, ¿qué? Orando con una promesa. Y de repente, ¿qué vino? Un viento recio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? El Espíritu Santo vino y se posó sobre cada uno de los que estaban ahí orando. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 10 días estuvieron orando. Oraron hasta el fin creyendo a la promesa. Ustedes hoy tienen que orar hasta el fin creyendo a la promesa. Dios nos va a comprar un templo. Oren hasta el fin. Vamos a restaurar 3 atrios. Los niños necesitan un lugar donde grabar el evangelio. Amén. Vamos a restaurar el lugar de la oración para sanar el mundo. Y vamos a mirar a los gentiles para llegar hasta las 237 naciones. Oren hasta el final. Pero pastor, ¿por qué tengo que orar hasta el final? Porque Cristo es eterno. Cristo ha resucitado. Cristo se ha encarnado. Cristo es el Dios del juicio. Y Cristo viene por segunda vez. Maranata. Maranata. Hay que aferrarnos hasta el fin. En el nombre de Cristo, amén. Hay que hacer que este poder se revele en nosotros. No solamente lo oigan, y así se va a establecer en sus vidas 5 cosas. ¿Qué cosas se van a establecer? El poder espiritual. ¿Qué se va a establecer? El poder de la sabiduría. ¿Qué se va a establecer en su vida? El poder de la salud. ¿Qué va a venir a usted? El poder de la economía. ¿Qué va a venir a usted? El poder para poder encontrar discípulos para evangelizar el mundo. 5 cosas que van a venir a su vida. Si ustedes realmente pueden hacer que esto se revele a su vida, y así que verán, podrán ver el futuro. Se cumplirá tal cual se cumplió en el aposento alto, Joel 2:28. Amén. Se cumplirá en su vida. ¿Cuánto me entienden? Vuestras hijas profetizarán. Vuestros hijos verán sueños. Vuestros ancianos tendrán visiones. ¿Qué es eso? El futuro. Vamos a salvar las 237 naciones. ¿Lo pueden ver? Te dirá, pastor, ¿cómo vamos a salvar el mundo? Nosotros somos tan poquitos. Si tenemos a Dios, ya somos mayoría. No me han entendido ustedes. Si Dios está con nosotros, somos mayoría. Qué poquito ni qué 8 cuartos. Si Dios va con nosotros, ya está hecho. Dios sacó a todo un pueblo con un solo hombre que le creyó y no tenía cuenta en el banco, no tenía nada, solamente tenía una vara. Y con una vara, sin tener economía, sin tener trabajo, todavía Dios le dio hasta mujer. Yo no sé qué le habrá pasado a Jetro, porque yo no creo que ningún padre casaría a su hija si no tiene nada, solo tiene un palo viejo.
y le va a entregar a su hija. Pero hasta eso Dios te da porque estás dentro de su deseo. ¡Aleluya! Por eso tenemos que establecernos y entender. Esteban, miren hoy lo que Esteban ha hecho. Es una persona representativa. A veces uno lo lee, Esteban hizo esto. No, Esteban fue una persona representativa, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y lleno de sabiduría de Dios. Y yo creo que aquí hay personas que tienen estas características: llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y llenos de sabiduría de Dios. La Biblia pone, no yo, que Esteban se levantó como una persona representativa, entendiendo el poder de Cristo, porque Esteban fue que, lleno de fe y de sabiduría, él le predicó este mensaje del capítulo 7, le predicó un mensaje tan importante a los judíos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Esteban fue a discutir con los judíos? Cuando le dijo, ustedes mataron, ustedes rechazaron, ustedes hicieron esto y esto, ¿usted cree que fue a discutir? No, Esteban fue a predicarles el evangelio, porque en el corazón de Esteban estaba que ellos entendieran y se pudieran salvar. Pero cuando Esteban le predicó a Cristo, ¿sabe qué hicieron ellos? Le rechinaba los dientes. Hay gente que cuando uno le habla de Cristo le rechina sus dientes. ¿Quieren escuchar otra cosa? ¿Qué quieren escuchar? Siembra un Volkswagen y Dios te va a dar un Volvo. ¿Eso quieren? Eso es mentira. ¿Qué quieren escuchar? ¿Ah? Si vienes corriendo hoy con tu mayor ofrenda, Dios va a salvar a tu hijo. Eso es mentira. ¿Desde cuándo la salvación cuesta? ¿Ah? Pero nosotros no podemos hablar la mentira. Hoy tenemos que nosotros restaurar esto. Esteban solo habló de Cristo y ellos arremetieron contra él, dice la Biblia así. ¿Y qué fue lo que hicieron? Arremetieron contra él y lo sacaron fuera. ¿Y qué hicieron? Trajeron a 2 testigos, porque la historia dice que para apedrear a alguien tenía que haber 2 testigos. La multitud, todos tenían que tener piedra, pero tenía que haber 2 testigos. Uno, el que lance la primera piedra, se escribía fulano de tal, Alexandra tal, lanzó la primera piedra. ¿Ah? Y el testigo también tenía que estar ahí. El testigo tal estuvo ahí como testigo de esta lapidación. Así se tenía que escribir. Y ahí estaba. ¿Quién cree que estaba como testigo? Saulo. ¿Ah? ¿Saulo escuchó el mensaje de Esteban o no? Claro que lo escuchó. ¿Saulo lo habrá entendido o no? Claro que lo entendió. Pero él estaba luchando por lo que él creía. Él estaba luchando por la ley. Por eso fue que arremetió contra Esteban, porque él creía que era su verdad. Pero Dios levantó a esta persona representativa. ¿Por qué? Porque en Jerusalén la iglesia dejó de evangelizar. La iglesia no predicaba el evangelio, porque todavía esos moldes de nacionalismo se había quedado en ellos. No es que el evangelio solo es para nosotros, es que lo que Dios quiere solamente es salvar a los judíos, y se quedaron en ello. Por eso Dios tuvo que levantar a esta persona representativa como Esteban. ¿Para qué? Para que el evangelio se pueda esparcir. Y ahí fue donde el evangelio comenzó a ser predicado. Ahí fue cuando Dios levantó una persona representativa como Esteban, que la Biblia dice que él no murió, sino que durmió. Y yo le doy gracias a Dios que por esta persona representativa yo he podido salvarme también. La iglesia hoy se reúne por esta persona representativa. Esteban hizo algo pequeño, pero que trajo frutos eternos. Hasta hoy la gente sigue hablando, sigue escuchando de Cristo. ¿Por qué? Porque hubo alguien llamado Esteban que estaba dispuesto a morir por Cristo. Ahora no estoy diciendo ustedes tienen que ser mártires, tienen que pensar en morirse, no. Pero lo que yo les quiero decir es, ustedes solo prepárense para predicar la verdad y no importa lo que pase. ¿O tienen miedo a morir? ¿Ah? No hay algo más peligroso que alguien que quiere morir. ¿Sí o no? Cuando alguien no quiere morir, aguaje nomás. Una oportunidad un hombre se quiso suicidar, se subió a una montaña muy alta y de repente le salió un tigre y salió corriendo. ¿No que quería morir?
que se lo coma. ¿Ah? Entraron a una casa de una mujer a querer asaltarla. La mujer le salió al frente y le dijo: mátame. Y comenzó a temblar el delincuente: mátame. Y se fue. No hay nada más peligroso que alguien que quiere morir. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren entregar su vida por Cristo aquí? ¿Cuántos quieren morir elegantemente predicando que Jesús es el Cristo? Los bendigo de verdad en el nombre de Cristo, que ustedes hoy se puedan aferrar a esto. Que hoy realmente podamos determinar. Saulo escuchó ese mensaje de Esteban y se fue camino a Damasco. ¿Y quién se le apareció en el camino? Jesús. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Tú por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo no te persigo a ti. Soy Jesús a quien tú persigues. Pregunto yo, en ese momento, ¿qué habrá pensado Saulo? ¿Se habrá acordado de Esteban o no? Se acordó de Esteban. Por eso que le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Aleluya. Hay que volver todos otra vez por Damasco. Necesitamos encontrarnos con Cristo una vez más. Necesitamos otra vez encontrarnos con Cristo. Por eso toda la iglesia de Antioquía vuelvan otra vez al camino de Damasco y poder realmente experimentar a Cristo y decirle: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? No que dame esto, dame aquello. No, Pablo no le dijo: devuélveme la vista. Él le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes hoy lo puedan entender. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Y sabes qué le va a decir Dios? Constrúyeme un templo. Restaura los 3 atrios. Porque los atrios fueron destruidos en el templo de Herodes, ¿se acuerdan? Yo nunca había visto a Jesús tan enojado cuando entró y volteó las mesas, ¿se acuerdan? Y uno dice: volteó las mesas porque estaban vendiendo y se agarraban la plata. No era eso. ¿Por qué se enfadó? Porque el atrio de los niños estaba en negocios. El atrio de la oración estaba los cambistas. El atrio de los gentiles estaba lleno de animales para ser vendidos. Y Cristo se enojó. Una iglesia que no levanta a los niños para el futuro, para que el evangelio nunca se pierda, no tiene razón de existir. Una iglesia que no ora en el nombre de Cristo para sanar el mundo, no tiene razón para existir. Una iglesia que no quiere evangelizar las 237 naciones, es una iglesia que tiene las características para cerrar. Por eso nosotros tenemos que construir un templo, pero no para enseñarle al mundo: mira lo que hemos hecho. No, vamos a restaurar el atrio de los niños. Vamos a restaurar el atrio de la oración. Vamos a restaurar el atrio de los gentiles. ¿O ustedes no quieren una iglesia que esté abierta las 24 horas? Yo cuando llegué aquí a Perú, me fui a comer una comida aquí al centro, y yo pensé que era una equivocación. No tenía puerta ese restaurante. Y yo lo miraba y lo remiraba. Pero qué raro, ¿cómo lo cerrarán? Seguro en la noche ponen un triplay. Pero no era así, era un restaurante que no tenía puerta. Trabajaba las 25 horas. Y se vino a mi corazón, dije: así hace falta una iglesia en Perú. Una iglesia que no tenga puerta. Una iglesia que 24 horas todos puedan venir a orar a Dios. Una iglesia donde haya equipos que tengan, así como ese restaurante, un equipo que esté de noche, otro equipo que esté de día, turnándose, orando por los enfermos, orando por las necesidades, orando por los que quieren aceptar a Cristo. Alguien tiene que decir amén. Hay que levantar una iglesia que Dios quiere. Amén. Saulo, un hombre que perseguía a los creyentes, después de tener un encuentro con Cristo, cambió totalmente. ¿Y qué fue lo que pasó? De perseguidor se convirtió en el misionero para evangelizar el mundo. Amén. Nosotros también tenemos que hoy entender esto. Esteban fue apedreado, Pablo estaba ahí, pero esta persona de verdad es una persona representativa. Yo de verdad nunca había visto a Esteban como alguien, un personaje tan grande. Hoy me doy cuenta. Esteban, Dios lo usó para que la iglesia de Antioquía se levantara. Porque gracias a su muerte y su persecución, llegaron a predicar a los gentiles y se levantó la iglesia de Antioquía.
para predicar al mundo entero. Pablo tenía tanto fervor de llevar este evangelio a todo lugar que miró Macedonia, Europa, se fue a Éfeso y terminó en Roma, porque para él eso era el mundo. Nosotros hoy tenemos que aferrarnos a esto. Un hombre que tenía muchos estudios, un hombre que tenía una familia noble, que tenía dinero, un hombre que lo había instruido Gamaliel, o sea, era un líder del futuro, un hombre que hablaba 4 idiomas, un hombre que había sido instruido en las mejores escuelas. ¿Sabe qué dice en 1 Corintios 2:2? Me propuse solamente saber de este crucificado y no quería saber otra cosa más. Él fue lo que dice en Filipenses capítulo 3. Todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque sus idiomas, su dinero, sus estudios, sus posesiones, su respaldo familiar, eso no lo podía salvar. Eso oponía la salvación en su vida. Por eso él dijo, todo esto es basura. Porque si esto opone que yo me encuentro con Cristo, si esto opone para yo creer en Cristo, eso es basura. ¿Cuánto me entienden? Algunos no están de acuerdo conmigo. Si hay algo que te opone para que no puedas creer en Cristo, es basura. No lo digo yo, lo dice Pablo. Amén. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes lo puedan entender. Las misiones es el deseo de Dios. Nosotros somos una iglesia misionera. ¿Cuántos lo saben? Y como iglesia misionera tenemos seminario. Tenemos aquí, gracias por la gracia de Dios, como 40 seminaristas. Y eso significa que estamos preparándonos para el futuro. Amén. Porque por los misioneros el evangelio correrá al mundo entero. Por los misioneros los países se han salvado. ¿Sabe cómo se salvó Corea? En el siglo XIX y XX. Por esos años, Corea no es lo que es ahora. En Corea comen raíces, comen perros. Por la guerra, por la división, por la guerra civil, por la conquista japonesa, sufrieron mucho. Pero ¿qué pasó? Un día Dios utilizó a un hombre, creo que de apellido So, y en su corazón estaba salvar Corea. Y oró por muchos años. Y un día emprendió un viaje a Corea. ¿Y qué creen que pasó? Llegó a Corea y ahí en el mar, con su botecito, lo agarraron y un verdugo le cortó la cabeza. Y uno puede decir, wow, fracasó, ¿no? Ha orado tanto, ha tenido un corazón para salvarlo y Dios le permite que le cortan la cabeza. Entonces, ¿fracasó su ministerio o no? No fracasó. ¿Sabe por qué? Porque su verdugo agarró la Biblia. Y como eran tan pobres, ellos tapaban sus ventanas o los agujeros de su casa, lo tapaban con papel. Y llevó la Biblia para tapar los agujeros de su casa. Y rompía las hojas y pegaba todos los huecos de su casa. Y su hijo comenzó a leer. Porque aunque hayan tapado un hueco, así uno esté acostado, esté sentado, uno puede leer o no. Y su hijo se convierte a Cristo. Y luego él se convierte a Cristo. ¿Qué les quiero decir? Que así Dios obra. Amén. Por eso ustedes hoy tienen que entenderlo. Solamente dediquémonos a prepararnos para hablar esta verdad. Lo que pueda pasar después, eso ya no importa. Amén. ¿Cuánto me entienden? Lo dicen con pena. ¿Quieren entregar su vida por Cristo? No entregan ni las ofrendas, van a querer entregar su vida por Cristo. No entregan ni sus diezmos y van a querer entregar su vida por Cristo. Los bendigo en el nombre de Cristo, que hoy realmente quieran darlo todo por el Señor. Amén. De verdad, es la palabra que Dios nos está dando. Esteban fue un hombre que entregó su vida por el deseo de Dios. Y yo los bendigo, iglesia, que ustedes puedan ser personas que puedan entregarse
y puedan entregar sus vidas por el deseo de Dios. Vamos a saludarnos y decir a su hermano que está al lado: vamos a entregar todas nuestras vidas por el deseo de Dios. Amén. Vamos a levantarnos como esos discípulos que están dispuestos a predicar la verdad. Y orando 24 horas, vamos a construir en nuestra vida una torre de Dios real. ¿Y cómo se construye la torre de Dios real? Hechos 1:1, solo Cristo. Hechos 1:3, el reino de Dios. Hechos 1:8, solo la llenura del Espíritu Santo. Así tenemos que nosotros construir esta torre. Vamos a levantar esa torre real que construya templos, no solamente en Chimbote. Hay que construir templos en todos los departamentos. Amén. Y restaurar los 3 atrios. Hay que levantar esas obras eternas a través de nuestras vidas. Esteban murió. No, durmió, dice la Biblia. ¿Cómo se ve usted al final de su vida? Esto lo he pensado yo. Hay algunas Biblias con traducciones que dice que Esteban, cuando fue recibido en el cielo, dice que Cristo, que está a la diestra de Dios, se puso de pie. ¿Cuándo uno se pone de pie? ¿Cuándo creen? ¿Ah? ¿Cuándo uno se pone de pie? Cuando viene un familiar de lejos, uno se pone de pie y lo recibe, ¿no? Cuando juega Perú también, ¿verdad? Cuando hacen un gol, ¡gol!, gritan, se ponen de pie, ¿no? ¿Es así o no? Yo los bendigo a ustedes en el nombre de Cristo. Que ustedes, cuando partan de este mundo, hagan que Cristo se ponga de pie cuando lo reciben en el cielo. Amén. Porque cuando ustedes se ponen de pie, ¿verdad? Cuando ven el fútbol, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Alientan a su equipo o no? Pues hagan que Cristo los aliente a ustedes cuando estén entrando por el cielo. Amén. Porque Cristo no les va a preguntar: ¿cuántas casas compraste? ¿Ah? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Ah? ¿Cuántos trajes compraste? ¿Cuántos zapatos? Así les va a decir. Cuando ustedes entren al cielo, Cristo solamente les va a decir: ¿cuántos traes? Nada más. Amén. Por eso yo le pongo esto en su corazón, iglesia. La iglesia Antioquía es una iglesia para las misiones. Vamos a dar honor a nuestro nombre. Vamos a entregarlo todo por las misiones. Amén. Vamos a darlo todo este 2024. Vamos a darlo todo por las misiones. ¿Dicen amén o no? Este es el año de las respuestas eternas. Este es el año que Dios va a acercar todo lo que haga falta para predicar el evangelio. Y cuando salgan de este mundo, dejen su huella de fe, una obra eterna. Y cuando entren al cielo, hagan que Cristo se ponga de pie y les diga: bienvenido, siervo fiel. ¿Cuántos tienes? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Amén. Que podamos levantar esas torres de Dios en nuestra vida y que podamos seguir las señales para seguir nuestra jornada de fe, para llegar hasta las 237 naciones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te damos las gracias, Señor. Permítenos hoy determinar, Señor, darlo todo, entregarlo todo, incluso nuestras vidas, porque las misiones y el evangelismo tome lugar. Que hoy seamos llenos de tu Espíritu Santo. Que hoy, Señor, todas esas motivaciones incorrectas, Señor, puedan terminar. Que hoy podamos solamente mirar tu deseo, Señor, y donde quiera que estemos, en nuestro oficio, especialidad, estudios, podamos alumbrar la luz y terminar con toda la oscuridad. Levántanos como esos testigos del evangelio, Señor, como Esteban, Señor, que no cambió el mensaje, sabiendo, Señor, que podía arriesgar su vida. Señor, puso su vida porque Él entendió lo que realmente es la vida. Señor, ayúdanos para que nosotros rompamos esos moldes de nacionalismo,
esos moldes, Señor, de creer que Dios solamente es para nosotros y no queramos salir a predicar el Evangelio. Padre, rompe esos moldes y danos esos moldes de la evangelización, las misiones, los templos, los 3 atrios y las 237 naciones. Que como Esteban, Señor, seamos personas que durmamos, pero dejemos las obras eternas para nuestra posteridad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos aquellos que hoy se aferran, Señor, a tu palabra y desafían como este discípulo vivo del evangelismo, Señor, a entregarlo todo, incluso su vida, por las misiones mundiales. Sea sobre ellos desde ahora y para siempre. Amén y amén.